Buenas tardes, mi nombre es Daniel Santiago Dutra y les vengo a hablar sobre las ONG que se encargan de la erradicación de la pobreza y de la hambre. De la primera de la que vamos a hablar es la Partners in Health, que volviendo al tercer mundo, esta ONG se encarga de prestar ayuda sanitaria a los más pobres, garantizándoles un servicio de digna calidad. Entonces, como tal, su misión principal es la educación, darle educación gratuita a las personas de más bajos recursos, dar mercados a las familias más necesitadas, preparan ciertamente a profesores y doctores que puedan ir a estas regiones con más bajos, con más altos índices de pobreza y ayudarlos. Y por último está la asistencia a la educación primaria y secundaria. La siguiente fundación es la Fundación Bill o Melinda Gates, donde su sede principal está en Seattle, Washington, en Estados Unidos. En este momento esta fundación posee un número de empleados de 540 empleados que está creciendo rápidamente, donde sus principales operaciones son la mejora de la sanidad global, la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, y la mejora de la educación estadounidense. Bueno, esta fundación con los empleados, lo principal que busca es, por medio de actividades o recaudación de ingresos, ayudar a niños más desfavorecidos de Estados Unidos, dándoles becas o ayudándolos en sus estudios. Otra cosa que buscan o que han logrado como ayudar al mundo es ayudando a encontrar vacunas contra la malaria, que es una enfermedad muy grave que suele afectar a estos países. Y por último, ayudar a los granjeros africanos, que son como los que ayudan a la sustentación de la economía y a la realización de sus productos a Estados Unidos. Ellos los ayudan y les dan apoyo, ya sea económico o por medio de empresas. Ya más o menos, según el último estudio, ellos están dando más de la mitad de sus ingresos anuales a la erradicación de enfermedades. Y la última ONG que logré investigar es Oxfam International, donde su sede principal está en Oxford, Inglaterra. Esta es una de las fundaciones más grandes a nivel mundial, ya que cuenta con 6.200 trabajadores sobre el terreno, y esta cifra es otra que sigue creciendo, donde sus principales operaciones son mitigación de la pobreza y alivio de las deudas externas de los países. Fue fundada en 1942 en Oxfam. Es una de las confederaciones de 13 grandes organizaciones que trabajan en más de 100 países, donde su principal operación es luchar contra el hambre, promover el comercio justo, aliviar la deuda de los países en desarrollo y proporcionar servicios de emergencia durante los desastres. Bueno, una de las principales campañas que ejerció esta fundación fue la campaña Empapados de Leche y Café, donde protestaban por los injustos subsidios agrícolas. Bueno, realmente estas tres fundaciones, aunque no solo tienen, su única función no es la de erradicar la pobreza y el hambre, porque también tiene la de la educación, la de la salud y el bienestar, pero enfatizándonos simplemente en la erradicación de la pobreza, nos damos cuenta que las tres realmente ejercen su trabajo de muy buena manera, por medio de campañas, por medio del dinero que les donan. Se ve que ellos intentan siempre ayudar y eso es lo que todos debemos hacer. En el caso de nuestra primera fundación, por medio de campañas, por medio de juegos, de actividades que les hacen a los diferentes grupos o personas, pueden recaudar la suficiente plata como para comprar mercados y darles ayuda a estas familias que, como sabemos, no tienen los recursos suficientes para subsistir. El caso de la erradicación de la pobreza no solo se trata de darles comida o de darles dinero, también se puede ejercer la educación de una mejor manera, como lo hace nuestra segunda fundación, donde prepara a los niños de mejor manera, les da una escuela primaria y secundaria para que de estas maneras ellos puedan conseguir los mejores trabajos con mejores sueldos y de esta manera poder sacar a su familia de la pobreza. Ya nos damos cuenta que no todo es darles dinero, sino también ayudarlos a progresar.
También en el caso de la salud nos podemos evitar que la pobreza también se debe mucho a las enfermedades, a que no nos admiten por diferentes, pueden ser por diferentes enfermedades o efectos físicos, donde esto es lo que intenta solucionar nuestra tercera fundación, ayudarlos también en la parte de la salud, ayudarlos para que puedan conseguir mejores empleos. Entonces esto es lo que, como tal, que en una unión de todo nos ayuda a erradicar lo que es la pobreza. Y que es un trabajo que no solo es de 3 fundaciones, ni de 5 ni de 10, sino es un trabajo de todos, que todos podemos ayudar, desde los más altos mandos del gobierno hasta nosotros como las personas normales. Eso sería como tal la principal función de estas fundaciones, donde erradicar la pobreza no solo consiste en dar plata, sino también en ayudarlos a progresar, darles empleo, darles esperanzas. Como tal, esto se trata de una exposición. Muchas gracias. Mi nombre es Ángel Santiago Tuta, grabando.